reconquista de estas tierras comienza a forjarse la identidad cristiana, dando personalidad y modelando también su paisaje cultural. Casi todo el territorio fue entregado a la Orden de Alcántara, con la excepción del bailío de Capilla. En Capilla aprovecharon la construcción de la antigua mezquita para transformarla en iglesia parroquial. En el resto de las poblaciones, muchas fundadas de nueva planta, fue necesario la construcción de iglesias parroquiales y para ello tomó un papel muy importante el priorato de Alcántara. Entre los templos que se construyeron en este momento podríamos destacar la iglesia parroquial de Campanario, la de Benquerencia, la de Monterrubio o Esparragosa de la Serena, también el presbiterio de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Milagros de Zalamea de la Serena, con una impresionante bóveda de crucería estrellada con planta octogonal y sobre trompas, y todo en granito. En localidades concretas, como el caso de Cabeza del Buey, su iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Armentera se debe a la labor de mecenazgo del comendador Roll en el siglo XVI. Avanzando el tiempo, se construyen nuevas iglesias como la de Castuera, mucho más grandes, con más porte, por ser la única de 3 naves y además ya del siglo XVIII. Tendríamos que mencionar también la construcción de hospitales y conventos, muchos de ellos ya hoy desaparecidos, pero de los que nos quedan ejemplos importantes, como el convento de las Clarisas de Campanario, con una singular espadaña en esquina barroca que le da gran personalidad al entorno urbano de Campanario. Las ermitas también jugaron un papel muy importante en la comarca, destacando principalmente los santuarios marianos. Entre estas ermitas podemos destacar la de Nuestra Señora de la Antigua, en La Haba, que aglutinaba el culto no solo de la gente del campo del entorno y de la localidad de La Haba, sino de muchas poblaciones también cercanas. Podemos destacar también la ermita de Santa María del Zújar en La Coronada o la ermita de Nuestra Señora de los Remedios en Magacela, junto a la que además se construyó una residencia prioral y que incluso alberga en su interior el sepulcro de uno de estos priores, de Cristóbal Bravo de Laguna. Otro de los santuarios marianos destacados es el de Nuestra Señora de Belén en Cabeza del Buey. El santuario de Nuestra Señora de Piedra Escrita es otro de los que mayor tipismo ofrece por sus características rurales en medio de la estepa. Pero si hablamos de arte, fe, cultura y espiritualidad de nuestros pueblos, tenemos que hablar de la Real Capilla del Santísimo Cristo de la Quinta Angustia de Zalamea de la Serena. El impacto del culto al Cristo de Zalamea fue tan importante que se extendió por toda España y parte de América. Gran parte de estos templos fueron ornamentados en su interior con pinturas murales, de las que podemos destacar las pinturas de la iglesia de Capilla. Son importantes también las pinturas de la sacristía de Nuestra Señora de la Armentera de Cabeza del Buey. Pero también hablando de decoración mural, tenemos que mencionar el importante conjunto de azulejería que se encuentra en la Real Capilla del Santísimo Cristo de la Quinta Angustia, que son de escuela talaverana y de finales del siglo XVII. Sin duda, el patrimonio sacro, ya sea tangible en todas sus facetas como intangibles, forman parte de la personalidad de la comarca de La Serena, modelando su personalidad estética, visual, espiritual y social y dando forma a nuestro actual paisaje cultural.